Viejo, ya no podemos más contigo. Si sigues aquí es solo porque nos da pena, pero esa pena se acabó. Esas palabras, dichas con un tono frío y seco por mi propio hijo, aún resuenan en mi cabeza como un eco que no se desvanece. Era una tarde cualquiera. El sol apenas se filtraba por las cortinas gastadas de mi sala, y yo estaba sentado en mi sillón viejo, el mismo que había comprado cuando él apenas era un niño. No esperaba que, en medio de una conversación trivial, me lanzara esa daga directa al corazón. No hubo un gesto de vacilación, ni un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, solo una determinación que me heló la sangre. Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Por dentro, algo comenzó a quebrarse, y supe que mi vida no volvería a ser la misma. No respondí de inmediato. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero mi corazón ya había entendido todo. Él no me veía como su padre, como aquel hombre que le enseñó a caminar, que lo levantó de cada caída, que trabajó de sol a sol para poner comida en la mesa. Ahora solo era una carga, un estorbo que ocupaba espacio en su casa. Lo más doloroso no fue la frase en sí, sino darme cuenta de que seguramente no era la primera vez que lo pensaba, solo que ahora había decidido decirlo en voz alta. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de humanidad, pero lo único que encontré fue impaciencia. Esa noche, el silencio en la casa era más pesado que nunca. Escuchaba a lo lejos el sonido de la televisión desde su cuarto, mientras yo me quedaba en la oscuridad, repasando una y otra vez las palabras que me había dicho. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mi rostro, pero no era tristeza lo que sentía. Era una mezcla de decepción, humillación y algo más, la certeza de que debía actuar. No podía seguir viviendo bajo un techo donde me despreciaban. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas, y fui hasta mi pequeño baúl, donde guardaba mis pocas pertenencias de valor y unos ahorros que había escondido durante años. Recordé cada sacrificio que hice por él, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los inviernos en los que yo pasaba frío para que él tuviera mantas suficientes, las veces que me quedé sin comer para que él tuviera un plato lleno. Y ahora me veía como una carga que ya no quería soportar. Esa noche no pegué un ojo. Caminé por la casa en silencio, como un fantasma, tocando con la mirada cada rincón, cada objeto que había formado parte de mi vida. No sabía aún qué haría, pero sí sabía una cosa. Al amanecer, mi vida cambiaría para siempre. El amanecer llegó y con él una calma extraña. Me preparé un café, el último que tomaría en esa casa, y me senté en la mesa, escuchando cómo él y su esposa se movían en la cocina sin dirigirme una sola palabra. Terminé mi café, me levanté y salí al patio. Respiré hondo, como queriendo grabar en mi memoria el olor de las flores y la tierra húmeda. Entré de nuevo, tomé mi maleta y, sin decir nada, crucé la puerta principal. Sabía que no volvería, y aunque dolía, también sentía una libertad que hacía años no experimentaba. Mientras caminaba por las calles de mi barrio, me di cuenta de que todo me parecía distinto. Las fachadas que antes me eran familiares ahora parecían más grises, más distantes. Algunos vecinos me saludaban con una sonrisa, sin saber que probablemente era la última vez que me verían por allí. Yo respondía con un gesto leve, guardando mi verdadera situación para mí mismo. No quería compasión ni lástima. Ya había tenido suficiente de eso en casa. Mi plan era claro: desaparecer sin dejar rastro, sin darles la satisfacción de verme derrotado. Llegué a la estación de autobuses sin rumbo fijo. No llevaba mucho equipaje, apenas lo necesario para unos días. Sabía que donde fuera tendría que empezar desde cero, pero esa idea no me asustaba tanto como seguir en un lugar donde me despreciaban.
Me senté en un banco de madera, esperando que algún autobús con destino desconocido me diera la oportunidad de escapar. Mientras observaba los carteles de horarios, pensé en todas las cosas que dejaba atrás y en cómo, en realidad, no perdía nada que valiera la pena. El sonido de un motor viejo me sacó de mis pensamientos. Un autobús amarillo con pintura descascarada y ventanas empañadas se detuvo frente a mí. El letrero en la parte frontal decía San Miguel del Monte, un pueblo del que había escuchado alguna vez cuando era joven, pero al que nunca había ido. Sin pensarlo 2 veces, compré el boleto y subí. El conductor me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me senté junto a la ventana y observé cómo las calles de mi pasado quedaban atrás. El camino era largo, pero el paisaje me distraía. Campos verdes, colinas lejanas y pequeñas casas rurales aparecían y desaparecían a medida que avanzábamos. Sentía una mezcla de melancolía y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que justificar mi existencia a nadie. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, dejando que el traqueteo del autobús me arrullara. En mi mente comencé a imaginar cómo sería mi nueva vida en ese lugar desconocido. Llegamos a San Miguel del Monte al atardecer. El pueblo era pequeño, con calles empedradas y casas de adobe pintadas en tonos cálidos. Bajé del autobús y el aire fresco de la sierra me golpeó en el rostro. Había un silencio reconfortante, roto solo por el canto de algunos pájaros y el murmullo de una fuente en la plaza central. No sabía por dónde empezar, pero algo dentro de mí me decía que ese era el lugar correcto. Allí, lejos de las voces que me herían, quizás podría reconstruirme. Caminé lentamente por las calles empedradas, observando cada detalle como si quisiera memorizarlo. Las puertas de madera tallada, las macetas llenas de flores coloridas, el aroma del pan recién horneado que salía de una pequeña panadería. Todo contrastaba con la frialdad que había dejado atrás. Me acerqué a un banco en la plaza y me senté a contemplar a la gente. No eran muchos, pero todos parecían conocerse entre sí, saludándose con un gesto o una palabra amable. Me pregunté si alguna vez podría ser parte de algo así. No tenía un plan concreto, solo la determinación de no volver. En ese momento, una anciana con un sombrero de paja se acercó y me ofreció una bolsa con pan dulce. «Se ve cansado. Tome, es de la hornada de hoy», dijo con una sonrisa. Me sorprendió el gesto y acepté agradecido. Era la primera muestra de amabilidad que recibía en mucho tiempo. Al probar el pan, sentí que un nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Tal vez este lugar me daría la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las voces hirientes y del desprecio que me había expulsado de mi propio hogar. La noche cayó rápidamente en San Miguel del Monte, tiñendo las calles con un tono anaranjado que provenía de las farolas antiguas. Decidí buscar un sitio donde pasar la noche. Pregunté en la panadería por alguna posada, y la anciana que me había regalado el pan señaló una calle estrecha detrás de la iglesia. «Ahí está Doña Rosa, ella siempre recibe a los que llegan sin mucho aviso», me explicó. Seguí sus indicaciones y efectivamente encontré una casa con un cartel de madera que decía «Hospedaje El Amanecer». Toqué la puerta y una mujer robusta, de cabello canoso y mirada amable, me abrió. Me ofreció un cuarto sencillo, con una cama de hierro y una ventana que daba a un pequeño jardín. Mientras me instalaba, me di cuenta de que mi vida había cambiado en 1900 y cuestión de horas. Había pasado de un hogar lleno de desprecio a un cuarto modesto pero en paz. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana y vi las estrellas brillar como no recordaba haber visto en años. Sentí que, aunque aún no tenía respuestas, estaba en el lugar correcto para encontrarlas.
A la mañana siguiente, el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho me despertaron. Bajé a la pequeña cocina donde doña Rosa preparaba el desayuno. Me sirvió un plato con huevos, frijoles y tortillas calientes. Mientras comía, ella me preguntó de dónde venía. Dudé un momento antes de responder, pero decidí no dar muchos detalles. Le conté que había dejado mi ciudad por razones personales y que buscaba un lugar tranquilo donde establecerme. Ella asintió, como si entendiera que no hacía falta preguntar más. Me habló del pueblo, de su gente y de la feria que se celebraría el próximo fin de semana. «Es la mejor oportunidad para conocer a todos», me dijo con entusiasmo. Sentí una mezcla de nervios y curiosidad. Tal vez esa feria sería mi puerta de entrada a esta nueva etapa. Después de desayunar, decidí caminar por los alrededores para familiarizarme con el lugar. Descubrí senderos que llevaban a campos verdes y a un río de aguas cristalinas. En ese momento supe que no quería volver atrás. Este era mi nuevo comienzo. Los días en San Miguel del Monte pasaban con una calma que me resultaba casi extraña. Cada mañana salía a caminar, explorando rincones del pueblo y saludando a las pocas personas que iba conociendo. Me acostumbré al sonido del campanario marcando las horas, al olor a leña que salía de las chimeneas y al cielo despejado que parecía más amplio que en cualquier otro lugar. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, todavía llevaba conmigo el peso de lo que había vivido. Las palabras de mi hijo seguían resonando en mi cabeza como un eco persistente. Solo te soportamos por lástima. Intentaba alejar esos recuerdos, pero aparecían en momentos de silencio. Fue en una de esas caminatas que conocí a don Eusebio, un hombre mayor que cuidaba un pequeño huerto junto a su casa. Me invitó a pasar y me mostró sus cultivos. «Aquí el trabajo nunca falta, pero siempre hay paz», me dijo. Aquella frase me acompañó todo el día. Tal vez la paz que buscaba estaba justamente en el trabajo sencillo y honesto, lejos de la ambición y el egoísmo que me habían herido. Decidí aceptar la invitación de don Eusebio para ayudarlo en el huerto. No era un trabajo difícil, pero requería paciencia y dedicación. Me enseñó a plantar, a regar en el momento justo y a reconocer cuando una planta estaba lista para cosechar. Mientras trabajábamos, hablábamos poco, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio que sanaba, que me permitía sentirme útil de nuevo. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi cuerpo se fortalecía y mi mente se despejaba. Cada día que pasaba, me sentía menos como el hombre roto que llegó al pueblo y más como alguien que estaba reconstruyéndose. Una tarde, mientras recogíamos tomates maduros, don Eusebio me dijo: «A veces para salvarse hay que perderlo todo primero». Sus palabras me golpearon con fuerza, porque comprendí que tal vez eso era exactamente lo que me había pasado. Había perdido mi casa, mi familia y mi antigua vida, pero había encontrado algo más valioso: la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde, por fin, me sentía en paz. La feria de San Miguel del Monte llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde temprano, las calles se llenaron de música, aromas y colores. Puestos de comida ofrecían tamales, elotes y dulces típicos. Artesanos mostraban sus creaciones de madera, barro y textiles. Decidí dar un paseo por el lugar, saludando a las personas que poco a poco empezaban a reconocerme. Me sorprendió sentirme bienvenido, aunque todavía guardaba cierta distancia. Entre los visitantes vi a la anciana que me había regalado el pan el primer día. Me sonrió y me ofreció otro, diciendo: «Ahora ya es tradición». Agradecí y seguí caminando hasta llegar a un pequeño escenario donde un grupo tocaba música tradicional. Me quedé escuchando, recordando épocas pasadas, cuando mi vida parecía más simple. Sin embargo,
También pensé en cómo había cambiado todo y en que, a pesar de la traición que sufrí, estaba empezando a encontrar una nueva familia aquí, gente que me aceptaba sin condiciones ni juicios. Aquella noche, al volver a la posada, me sentí por primera vez en mucho tiempo parte de algo más grande que mi propio dolor. Después de la feria, mi rutina en San Miguel se volvió más activa. Don Eusebio me pidió que lo ayudara a preparar una parcela nueva para el cultivo de maíz. El trabajo era duro, pero también reconfortante. Me levantaba con el sol, escuchando el canto de los pájaros, y sentía que cada día mi cuerpo se hacía más fuerte. La tierra, tibia bajo mis manos, me recordaba que todo en la vida necesita tiempo para crecer y florecer. Durante una pausa para beber agua, don Eusebio me contó que él también había pasado por un abandono familiar. Me dejaron con lo puesto, igual que a ti, pero mira, aquí estoy, todavía de pie, dijo con una media sonrisa. Sus palabras me hicieron pensar en lo que realmente significa la fortaleza. No es no caer nunca, sino levantarse después de cada golpe. Esa noche, mientras cenaba en la posada, reflexioné sobre cómo el dolor compartido nos une más que cualquier lazo de sangre. Tal vez, en este pueblo, encontraría una nueva razón para vivir que no dependiera de aquellos que me habían dado la espalda. Un día, mientras trabajaba en el huerto, doña Rosa vino a buscarme. Me dijo que un hombre en el pueblo estaba buscando ayuda para reparar una vieja casa. Acepté sin pensarlo mucho, pues necesitaba ocupar mis manos y mi mente. Cuando llegué al lugar, vi una construcción antigua, con paredes agrietadas y tejas que amenazaban con caer. El dueño, un viudo llamado Don Mateo, me explicó que quería arreglarla para vivir sus últimos años en paz. Me pidió que empezáramos por el techo. Trabajamos durante días, compartiendo historias y silencios. Me di cuenta de que reparar aquella casa era, de alguna manera, como repararme a mí mismo. Cada ladrillo que colocaba, cada tabla que ajustaba, me hacía sentir que estaba construyendo algo que resistiría el paso del tiempo, algo que no podría ser arrebatado por la ingratitud o el egoísmo. Cuando terminamos, don Mateo me abrazó con fuerza y me dijo: «Gracias, hermano. Esta casa también será siempre en tuya cuando lo necesites». Sus palabras me llegaron al alma. Poco a poco, San Miguel dejó de ser solo un refugio para convertirse en mi hogar. La gente me saludaba por mi nombre, me invitaban a reuniones y me ofrecían su ayuda sin esperar nada a cambio. Sentía que formaba parte de una comunidad que valoraba a las personas por lo que eran, no por lo que podían dar. Sin embargo, algunas noches, al acostarme, los recuerdos de mi antiguo hogar volvían como sombras. Veía el rostro de mi hijo, escuchaba de nuevo aquellas palabras llenas de desprecio y sentía un nudo en el estómago. Pero ahora, en lugar de hundirme, esos recuerdos me daban fuerza para seguir adelante, para demostrarme que no dependía de su aprobación. Una tarde, mientras caminaba por el río, decidí que nunca más dejaría que el pasado dictara mi futuro. Aquí tenía la oportunidad de ser yo mismo, sin máscaras ni obligaciones impuestas. Por primera vez en años me sentía libre. Un domingo, mientras ayudaba en la iglesia del pueblo, doña Rosa me entregó una carta. «Llegó para ti esta mañana», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. La tomé con manos temblorosas al ver el remitente. Era de mi hijo. Durante unos segundos dudé si abrirla o no. Parte de mí quería arrojarla al fuego y olvidar que existía, pero otra parte necesitaba saber qué decía. Me senté en una banca y la abrí lentamente. Las primeras líneas hablaban de cómo las cosas no habían salido como él esperaba. Mencionaba problemas, arrepentimiento y una petición de perdón. Sin embargo,
Al final de la carta pedía algo más, que regresara para arreglar las cosas. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que la decisión que tomara podría cambiar el rumbo de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa en responder. Tenía claro que esta vez sería yo quien decidiera las condiciones. Guardé la carta en el bolsillo sin responder. Ese día trabajé en el campo como siempre, pero mi mente estaba dividida. Cada golpe de lazada contra la tierra me hacía recordar los años que invertí criando a mi hijo, los sacrificios que hice y cómo, a pesar de todo, él decidió echarme de mi propia casa. Ahora me pedía que regresara. ¿Por qué? ¿Por remordimiento genuino o porque necesitaba algo de mí? Durante la comida, don Eusebio notó mi silencio y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo de la carta y él, con la calma que siempre lo caracterizaba, me dijo: «A veces, hijo, no es cuestión de perdonar o no, es cuestión de saber si volver te hará bien o te destruirá de nuevo». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, sentado junto a la ventana de mi pequeña habitación, pensé en todas las oportunidades que la vida me estaba dando en San Miguel. Aquí había encontrado respeto, trabajo y hasta amigos que me trataban como a uno de los suyos. Por otro lado, regresar significaría enfrentar nuevamente un ambiente cargado de desprecio y falsedad. Me pregunté si tal vez mi hijo no estaba arrepentido, sino desesperado por algo que yo tenía. Recordé que, antes de irme, aún quedaban algunos documentos y bienes a mi nombre. ¿Sería ese su verdadero interés? El pensamiento me incomodó, y con él creció la certeza de que debía proceder con cautela. Decidí no responder de inmediato. Guardé la carta en una caja junto con otros pocos recuerdos que conservaba de mi vida anterior, y me enfoqué en mi trabajo. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a llegar más cartas. Algunas eran más insistentes que la primera, llenas de súplicas, mientras que otras sonaban casi como órdenes. En una de ellas incluso mencionó que no le quedaba mucho tiempo. Esa frase me perturbó, pues no sabía si era una manipulación emocional o una verdad. Aún así, resistí la tentación de responder. Quería observar desde la distancia y ver hasta dónde llegaría. Un viernes por la mañana, mientras ayudaba a don Mateo a reparar una cerca, vi llegar a un forastero al pueblo. Era un hombre alto, de traje, que parecía fuera de lugar entre las calles empedradas. Preguntó por mí en la plaza, y pronto me lo encontré frente a frente. Se presentó como abogado y dijo que venía en nombre de mi hijo. Su mensaje fue claro. Querían que firmara unos documentos para facilitar un arreglo familiar. No me dieron más detalles, pero algo en su tono y en su insistencia me puso en alerta. No firmé nada, y le dije que si querían hablar conmigo, tendrían que hacerlo en persona, en San Miguel. El abogado se marchó con una expresión que mezclaba frustración y prisa. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en qué clase de situación podría estar enfrentando mi hijo para enviar a un desconocido a buscarme. Por primera vez consideré la posibilidad de que no se tratara solo de dinero o propiedades, sino de algo más grave. Sin embargo, también sabía que, si me acercaba sin cuidado, podría caer en una trampa. Decidí que, antes de dar cualquier paso, investigaría más. No estaba dispuesto a arriesgar la paz que tanto me había costado conseguir. Al día siguiente hablé con don Eusebio y doña Rosa sobre lo ocurrido. Ambos coincidieron en que debía tener cuidado. Doña Rosa, con esa sabiduría tranquila que siempre mostraba, me dijo: «Cuando alguien te lastimó una vez, es más fácil que lo vuelva a hacer. No abras la puerta sin saber quién está del otro lado». Sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el pueblo. Decidí escribir una carta, pero no para enviarla, sino para aclarar mis propios pensamientos.
En Mindos ella puse lo que sentía, la traición, la desconfianza, pero también el deseo de entender la verdad. Guardé la carta en un cajón, sin firmarla. Tal vez algún día la usaría, tal vez no. Pasaron unos días sin noticias, hasta que una mañana encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación. No tenía remitente, pero al abrirlo vi una foto. Era mi antigua casa, mi hogar, pero en la imagen estaba deteriorada, como si hubieran pasado años sin mantenimiento. También había una nota breve. Todo está cambiando, y no para bien. Esa simple frase me provocó un escalofrío. No sabía quién me la enviaba ni con qué intención, pero estaba claro que alguien quería que supiera que las cosas no iban bien. La duda comenzó a crecer como una sombra sobre mis días tranquilos. Decidí visitar a un viejo amigo en un pueblo cercano, alguien que conocía a mi familia y que tal vez pudiera darme información. Se llamaba Ramón, un hombre que había trabajado conmigo en la construcción de mi casa décadas atrás. Cuando llegué, me recibió con una mezcla de alegría y preocupación. Me dijo que había escuchado rumores. Mi hijo estaba metido en problemas legales y financieros y que la casa estaba hipotecada sin que yo lo supiera. Escuchar aquello me enfureció y entristeció al mismo tiempo. No solo me habían arrebatado mi hogar, sino que lo habían usado como garantía para deudas que no eran mías. Regresé a San Miguel con la mente hecha un torbellino. Esa noche apenas probé bocado en la cena. Pensaba en cómo enfrentar la situación sin caer en provocaciones. Sabía que si iba de frente podrían manipularme emocionalmente para firmar documentos o renunciar a lo poco que me quedaba. Decidí que lo mejor sería buscar asesoría legal por mi cuenta antes de dar cualquier paso. Al día siguiente visité a un notario en la ciudad más cercana y le conté todo. Su consejo fue claro: no firme nada, no regrese sin garantías y sobre todo documente cada contacto que tenga con ellos. Con el consejo del notario, regresé al pueblo y seguí con mi vida diaria. Sin embargo, mi paz estaba quebrantada. Ya no caminaba con la misma ligereza, siempre esperando que apareciera otra carta o algún enviado. Y no pasó mucho para que eso sucediera. Una tarde, mientras reparaba una puerta en la posada, escuché pasos detrás de mí. Al girar, vi a mi nieto, el único de la familia que siempre había mostrado cariño sincero hacia mí. Su rostro estaba pálido, y con voz temblorosa me dijo: «Abuelo, tienes que irte. Rápido». «No, puedo explicarte ahora, pero te están buscando, y no para hablar». El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. Tomé a mi nieto del brazo y lo llevé a un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. «Dime qué está pasando», le pedí con urgencia. Él dudó unos segundos, mordiéndose el labio, antes de susurrar: «Papá y los tíos planean algo. Escuché que quieren hacerte firmar unos papeles para quedarse con todo lo que todavía está a tu nombre. Y si no aceptas, no van a dejarte. Tranquilo». Sentí una mezcla de dolor y rabia. No podía creer que mi propio hijo y otros miembros de mi familia estuvieran dispuestos a llegar tan lejos. Agradecí a mi nieto por su valentía y le pedí que se mantuviera a salvo, que no se involucrara más de lo necesario. Esa misma noche, empacando algunas de mis pertenencias más importantes, pensé en lo irónico que era tener que huir de mi propia sangre para protegerme. No me llevaba muchas cosas: documentos, algo de dinero, una foto de mi difunta esposa y un rosario que siempre me acompañaba. Decidí no desaparecer del todo, pero sí moverme a otro lugar donde pudieran tardar en encontrarme. Antes de irme, hablé con don Eusebio y le pedí que si alguien preguntaba por mí, dijera que había viajado por trabajo. Él me miró a los ojos y con un apretón de manos firme me prometió mantener mi paradero en secreto. Salí de San Miguel al amanecer, tomando un autobús hacia un pueblo todavía más pequeño, ubicado entre montañas y caminos de tierra.
Allí alquilé una habitación en una casa antigua, propiedad de una viuda amable llamada doña Leticia. No le conté toda mi historia, pero sí le dije que necesitaba tranquilidad y un lugar donde nadie viniera a molestarme. Ella aceptó sin hacer preguntas, y eso me dio cierta paz. Sin embargo, cada ruido en la noche, cada sombra que veía por la ventana, me mantenía alerta. Sabía que mi familia no se detendría fácilmente. Pasaron unas semanas sin incidentes, hasta que un día, mientras regresaba del mercado, vi a lo lejos a dos hombres desconocidos observando la entrada de la casa. Fingí no notarlos y tomé un camino alterno para llegar por detrás. Esa noche confirmé mis sospechas. Me estaban buscando. En ese momento comprendí que ya no se trataba solo de proteger mis bienes, sino mi vida. Lo que fuera que estuviera ocurriendo era más serio de lo que había imaginado, y yo estaba en medio de un juego peligroso que no había elegido. Decidí entonces que no podía seguir escapando eternamente. Necesitaba enfrentar la situación, pero con estrategia. Lo primero que hice fue contactar nuevamente al notario que me había asesorado antes, explicándole lo que estaba ocurriendo. Él me recomendó reunir pruebas de todo: cartas, mensajes, testigos. También me sugirió buscar un abogado especializado en casos familiares con disputas de herencia y propiedades. Comprendí que, para ganar esta batalla, no bastaba con la verdad. Necesitaba también la ley de mi lado y la fuerza para resistir cualquier intento de intimidación. Los días siguientes los dediqué a organizar todo lo que tenía. Revisé cada documento y busqué cualquier papel que pudiera demostrar que la casa y las tierras aún me pertenecían. Encontré viejas escrituras, recibos de impuestos pagados y hasta fotografías donde aparecía construyendo mi hogar con mis propias manos. Esas imágenes no solo eran pruebas, sino también recordatorios de todo el esfuerzo que había invertido en esa propiedad. Mientras tanto, pedí a don Eusebio y a doña Rosa que, si escuchaban cualquier novedad en el pueblo, me lo hicieran saber. Sabía que mis enemigos se moverían pronto, y yo tenía que estar un paso adelante. Una tarde recibí la llamada de mi nieto. Su voz sonaba agitada. «Abuelo, tienes que tener cuidado. Están diciendo que vas a firmar voluntariamente para ceder todo, y que ya es cuestión de días». Aquello me confirmó que el tiempo se me estaba acabando. Le pedí que no se acercara demasiado a esas conversaciones, y que se cuidara, pues temía que lo involucraran en algo peligroso. Colgué el teléfono con un peso en el pecho. Esa noche no pude dormir, repasando una y otra vez qué hacer para que no lograran consumar su plan. Al día siguiente decidí viajar a la ciudad para reunirme con un abogado recomendado por el notario. Se trataba de un hombre serio, de voz firme y mirada analítica. Le conté mi historia con todos los detalles y él no tardó en entender la gravedad del asunto. Don Manuel me dijo: «Aquí no solo hay una cuestión de propiedad, sino de posible fraude y coacción. Vamos a actuar rápido, pero con sigilo». Me pidió que no firmara nada, que evitara cualquier contacto directo y que dejara que él manejara las comunicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un aliado fuerte a mi lado. Con el plan del abogado en marcha, me dediqué a esperar y observar. Pero un día, mientras compraba pan en la plaza del nuevo pueblo, escuché dos voces conocidas detrás de mí. Me di la vuelta y vi a mis dos sobrinos, los mismos que habían estado merodeando cerca de mi refugio semanas atrás. Fingieron sorpresa al verme, pero yo sabía que su presencia no era casual. Uno de ellos me sonrió con ironía y dijo: «Tío, venimos en son de paz, solo queremos hablar». Su tono no me convenció. Me despedí cortamente y regresé a mi alojamiento por un camino alterno. Esa noche, mientras pensaba en lo ocurrido, comprendí que ya no había tiempo que perder.
Si habían llegado hasta allí, era cuestión de días para que intentaran algo más. Llamé a mi abogado y le conté lo sucedido. Don Manuel, es hora de actuar. Mañana mismo presentaremos una denuncia formal y pediremos medidas de protección, me aseguró. Colgué la llamada con una mezcla de nervios y alivio. Sabía que la batalla estaba por comenzar, pero al menos ya no estaría solo. A la mañana siguiente, viajé con mi abogado a la capital del estado. Presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, adjuntando todas las pruebas que había reunido. Las escrituras originales, los recibos de impuestos, las fotos y, sobre todo, un audio que había logrado grabar de una conversación telefónica en la que uno de mis hijos insinuaba que pronto todo sería suyo. El fiscal que nos atendió escuchó atentamente y, aunque no prometió milagros, aseguró que el caso tendría seguimiento inmediato. También me sugirió solicitar una orden de restricción para impedir que se acercaran a mí o intentaran forzarme a firmar cualquier documento. Esa misma tarde regresé al pueblo, con la mente más tranquila. Saber que la ley estaba comenzando a actuar me devolvía un poco de paz. Sin embargo, también era consciente de que las represalias podían llegar en cualquier momento. Decidí reforzar mi seguridad. Instalé una cerradura nueva en la puerta, pedí a doña Leticia que no abriera a desconocidos y avisé a un vecino de confianza para que estuviera atento a cualquier movimiento extraño. No podía darme el lujo de bajar la guardia, no ahora que la situación estaba en su punto más delicado. Pasaron algunos días en relativa calma hasta que, una noche, alguien golpeó la puerta con fuerza. Eran casi las 11 y el sonido me hizo saltar de la cama. No respondí de inmediato. En cambio, apagué las luces y me acerqué en silencio. Escuché voces bajas afuera, pero no reconocí a nadie. Tras unos minutos, se marcharon. Esa fue la confirmación de que me seguían buscando y que no pensaban detenerse. Llamé al abogado al día siguiente para informarle, y él me dijo que aquello fortalecía nuestra solicitud de medidas de protección. Al cabo de una semana recibimos la buena noticia. El juez había aprobado la orden de restricción. Legalmente, ninguno de mis hijos, sobrinos o asociados podía acercarse a menos de 200 metros de mí. Fue un alivio, pero también sabía que las órdenes en un papel no siempre detienen a quienes actúan sin escrúpulos. Por eso, decidí mantenerme alerta y seguir documentando todo. Cada visita sospechosa, cada llamada extraña, cada rumor que llegaba a mis oídos. Todo quedaba anotado y respaldado con pruebas. Un día, mientras tomaba un café en la plaza, recibí una llamada inesperada. Era mi nieto, con voz temblorosa. «Abuelo, tienes que saber algo más. Ahora quieren decir que tú estás enfermo y que no puedes decidir por ti mismo. Quieren declararte incapaz para quedarse con todo sin que tengas que firmar nada». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Aquello ya no era solo una disputa familiar, era un ataque directo a mi dignidad y a mi capacidad de vivir con libertad. Sabía que tenía que actuar antes de que ese plan avanzara. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando todas las veces que había trabajado de sol a sol para construir esa casa con mis propias manos. No podía permitir que me la arrebataran con mentiras y artimañas legales. A la mañana siguiente, me reuní con el abogado para discutir esta nueva amenaza. Él me explicó que podían intentar presentar informes médicos falsos o testimonios manipulados para convencer a un juez de que yo no estaba en condiciones de administrar mis bienes. Pero también me aseguró que había formas de desbaratar ese plan: exámenes médicos independientes, declaraciones de vecinos y pruebas de que llevaba una vida completamente funcional. Siguiendo sus consejos, pedí una cita con un médico reconocido en la capital. El examen fue exhaustivo. Análisis,
pruebas físicas y cognitivas. Al final, el doctor sonrió y me dijo: «Don Manuel, está usted más lúcido y fuerte que muchos jóvenes. No se preocupe. Con ese informe en mano, me sentí más protegido. Además, grabé un video donde explicaba mi situación, hablando con claridad y mostrando cada documento que me respaldaba. Era mi forma de dejar constancia pública de que estaba en pleno uso de mis facultades. Mientras tanto, las tensiones en la familia aumentaban. Escuché que algunos parientes me acusaban de traidor por no cederles la casa y las tierras. Otros, más cínicos, decían que estaba envenenado contra ellos por gente de fuera. La realidad era que no soportaban que me hubiera resistido a su plan. Incluso intentaron acercarse a viejos amigos míos para manipularlos y que me convencieran de desistir. Afortunadamente, la mayoría me conocía bien y no cayó en sus engaños. Pero cada rumor que escuchaba me confirmaba que estaban desesperados. Un mediodía, mientras almorzaba, mi abogado me llamó con noticias importantes. «Don Manuel, ya hemos iniciado un proceso para asegurar que sus bienes queden bajo su control absoluto y que cualquier intento de venta o transferencia sin su autorización sea ilegal e inválido». Sentí un alivio enorme, como si por fin el terreno empezara a inclinarse a mi favor. No obstante, sabía que todavía podían intentar un golpe final. Y conociéndolos, ese golpe llegaría cuando menos lo esperara. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, me senté junto a la ventana y observé las luces del pueblo. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas: la traición, las amenazas, las mentiras, y cómo a pesar de todo seguía en pie. En ese momento comprendí que no se trataba solo de defender una propiedad, se trataba de defender mi historia, mi esfuerzo y mi nombre, y decidí que, pasara lo que pasara, no permitiría que nadie me lo arrebatara. La madrugada siguiente recibí un mensaje anónimo en mi teléfono: «Ten cuidado, van a ir por ti esta semana». No reconocí el número, pero la advertencia me dejó intranquilo. Llamé de inmediato a mi abogado y le conté lo ocurrido. Él me pidió que enviara una captura del mensaje y que reforzara mi seguridad, al menos por unos días. También me recomendó no salir solo, evitar lugares apartados y siempre avisarle a alguien de confianza dónde estaba. Era triste pensar que debía vivir con ese nivel de precaución por culpa de mi propia sangre, pero prefería la prevención a la sorpresa. Durante esos días, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El pueblo parecía más pequeño, las miradas más largas y las conversaciones más cortas. Sabía que las noticias corrían rápido y que muchos ya conocían el conflicto. Algunos me mostraban apoyo silencioso, con un gesto de cabeza o una sonrisa discreta. Otros simplemente se alejaban, tal vez para no verse involucrados. Mientras tanto me aferraba a la rutina: preparar mi café, leer el periódico, visitar la plaza, intentando que mi vida pareciera normal, aunque por dentro sintiera que una tormenta se acercaba. Una tarde, mi nieto volvió a llamarme. Esta vez, su voz estaba más urgente que nunca. «Abuelo, escuché a papá decir que ya tienen todo listo. Van a venir con un notario y 2 testigos falsos para que firmes algo. Y si no firmas, quieren presionarte con la policía diciendo que estás loco o que te robaste la casa». Me quedé en silencio unos segundos, procesando esas palabras. Mi nieto, con apenas 17 años, estaba arriesgándose para advertirme. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su valor, tristeza por verlo atrapado en medio de esta guerra familiar. Decidí que no iba a esperar a que vinieran. En su lugar, yo daría el primer paso. Llamé al abogado y le dije: «Mañana quiero que vayamos a la propiedad. Quiero estar ahí, delante de ellos,
con todos los papeles en la mano y con la ley de nuestro lado. Él aceptó, aunque advirtió que era arriesgado. Don Manuel, si vamos, debemos llevar un escribano y un representante de la policía para garantizar que no haya violencia. Yo asentí. Sabía que la situación podía ponerse tensa, pero estaba decidido. Esa noche apenas dormí. Preparé cuidadosamente todos mis documentos, las escrituras originales, el informe médico, la orden de restricción y las pruebas de pago de impuestos. Revisé cada hoja como si fueran armas antes de una batalla. Sabía que al día siguiente me enfrentaría cara a cara con aquellos que, sin remordimiento, habían intentado quitarme todo. Pero también sabía que esa sería mi oportunidad para demostrarles que no estaba solo ni indefenso. Y en el fondo deseaba que mi nieto estuviera allí para ver que su abuelo no se rendía. A la mañana siguiente el cielo estaba encapotado y el aire fresco anunciaba lluvia. Llegué a la casa acompañado de mi abogado, el escribano y un oficial de policía. Apenas estacionamos, vi a lo lejos a mi hijo y a dos hombres que no conocía, seguramente los testigos que pensaban usar contra mí. Llevaban carpetas en la mano y miradas frías. Me acerqué despacio, sosteniendo mi carpeta con firmeza. «Buenos días», dije con un tono que dejaba claro que no estaba allí para discutir, sino para dejar las cosas claras. Mi hijo intentó hablar, pero lo interrumpí. «Hoy no me vas a imponer nada. Hoy tú vas a escuchar». Abrí mi carpeta y saqué los documentos uno por uno. El escribano y el policía fueron testigos de todo. Aquí están las escrituras originales, aquí el certificado médico y aquí las pruebas de que he pagado cada impuesto y cada gasto de esta propiedad. Todo está a mi nombre, y no hay forma legal de cambiarlo sin mi consentimiento, dije con voz firme. Noté cómo el rostro de mi hijo se tensaba y uno de los testigos falsos miraba al suelo, incómodo. No había grietas en mi defensa. Mi hijo intentó replicar, alegando que yo no sabía lo que hacía, que era por mi bien. El abogado intervino. «Don Manuel está plenamente consciente y tiene todo en regla. Cualquier intento de despojarlo será denunciado como fraude y coerción, con consecuencias legales para todos los involucrados». El silencio cayó sobre el grupo. El oficial de policía asintió, confirmando que la ley estaba de mi lado. Fue en ese momento que comprendí que había ganado esa batalla sin levantar la voz, solo con la verdad y los documentos. Antes de irme, me acerqué a mi hijo. Lo miré a los ojos y le dije, «No es la casa lo que más me duele que hayas intentado robarme, hijo. Es mi confianza, y eso, no hay documento que lo repare». Luego me giré hacia mi nieto, que había llegado unos minutos antes para presenciar en todo. Le puse una mano en el hombro y le agradecí por su valentía. Él sonrió, como diciendo que todo había valido la pena. Esa tarde, mientras regresaba a mi nueva vida, entendí que la casa seguía siendo mía, pero más importante aún, que mi dignidad seguía intacta. Había defendido no solo mis bienes, sino mi historia y el legado que algún día, con suerte, le dejaría a alguien que supiera valorarlo. El sol empezó a salir entre las nubes y sentí que, de alguna forma, todo estaba en su lugar. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también me había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, uno puede levantarse y enfrentar a cualquiera, siempre que tenga la verdad de su lado.